Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presentes en la presente capacitación. Mi nombre es David Alejandro Lara Novillo, soy representante de la Fundación Mincana y junto a la Universidad Técnica Particular de Loja estamos impartiendo los talleres respecto a los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Con esto, muchas gracias a todos por participar. El propósito de estos talleres es sobre todo informar a la ciudadanía, mantenerlas educadas, al tanto, capacitadas sobre cuáles son nuestros derechos y responsabilidades, sobre todo en el manejo de las nuevas tecnologías y cuál es su incidencia sobre los más jóvenes. Es por eso que los beneficiarios de estas capacitaciones van a ser tanto el público general como los habitantes de nuestras comunidades a los cuales podemos impartir los diferentes conocimientos que vamos a llevar a cabo en estos talleres. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a este taller, básicamente empezando por cuál es el objetivo que nos hemos planteado como fundación y en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido el de promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante estos talleres de capacitación. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar la normativa jurídica nacional e internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes. Asimismo, vamos a analizar cuál es la problemática y cuál es el manejo adecuado, cuál es el manejo seguro y responsable sobre las nuevas tecnologías de la información. Vamos a hablar un poco de cuál es la condición según la CEPAL de la conectividad. ¿Por qué es tan importante la conectividad a los medios de comunicación e información? La CEPAL menciona que la brecha digital agudiza las desigualdades en el acceso a información y conocimiento y que esto reduce las herramientas básicas que tienen los jóvenes para desempeñarse en la sociedad. De igual manera dice que reducir estas brechas permite generar sinergias de inclusión social y cultural para los niños, niñas y adolescentes, y que esto permitirá que ellos desarrollen capacidades y generación de oportunidades para toda su vida. A partir de esto pueden generar medios de capacitación, pueden educarse, pueden llegar a obtener mucho conocimiento de las redes, disminuyendo esta brecha de conocimiento. Y también nos menciona que si bien las nuevas generaciones están conectadas y sus miembros son nativos digitales, persisten estas desigualdades entre grupos socioeconómicos y pese a que se han reducido gracias a los programas, esta conectividad en las escuelas públicas todavía es muy diminuta, es muy pequeña. Un poco de estadísticas generales nos menciona que el 80% de la población tiene acceso a la web y de estos el 60% de las personas que han tenido acceso a la web han sido víctimas de acoso. Esto es importante mencionarlo ya que estamos hablando sobre los derechos de los jóvenes y de los adolescentes. El 45% de los usuarios del Internet son menores a 24 años. Este es un dato importantísimo porque además nos revela que 9 de cada 10 personas utilizan el Internet solo para conectarse a sus redes sociales. Y dentro de los delitos que podríamos encontrar gravísimos en la conectividad y que es preocupante para la población joven, es que más de 7,000 personas han denunciado haber sido víctimas de extorsión desde el 2018 al 2022. Hay que tomar en cuenta que en el último año se han incrementado en el 100% los casos de extorsión y en un 60% los casos de extorsión digital. Ya entrando en el análisis normativo de dónde podemos encontrar esto, dónde podemos encontrar las leyes que nos protegen, que nos dan los derechos, las responsabilidades y así también como las penas en el caso de que hayamos sido víctimas o cometamos algún delito. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que es un organismo garantista que nos proporciona derechos fundamentales, derechos de ciudadanía. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que toma en cuenta los datos que se encuentran en línea que nosotros proporcionamos a las plataformas. El Código Orgánico Integral Penal, donde está todo el marco punitivo de los delitos en el caso de haber incurrido en uno.
el Código de la Niñez y Adolescencia, donde está sobre todo los derechos a los que la niñez y adolescencia en sí pueden acceder. Están garantizados dentro de nuestro código y de la Constitución. Y también en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ya que los grupos de atención prioritaria y vulnerables son los que más problemas tienen en cuanto a, cualquier tipo de delito que se cometa en red. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, podemos mencionar el artículo 17, que nos dice que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. De esta manera facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. ¿Qué quiere decir esto? Nos menciona que, que el Estado ecuatoriano nos debe facilitar el acceso a la información, tanto con medios tecnológicos como medios tradicionales, y que fomentará su uso, tanto en las zonas urbanas como rurales. Y nos menciona también algo importante, que son los derechos de libertad. Muchas veces sentimos coartado nuestro derecho al comunicarnos en un medio tradicional, y las redes sociales, sobre todo el Internet, se han vuelto medios de difusión masiva. Pero dentro de nuestros derechos también tenemos responsabilidades. Así que la Constitución nos menciona que se reconoce y se garantiza el derecho de las personas a nuestra protección de los datos de carácter personal. Es decir, toda nuestra información sigue siendo nuestra por más que se encuentre en la nube. Y que estos datos son de carácter personal y que por tanto son objeto de protección tanto nuestra como la del Estado. La recolección, archivo y procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán autorización del titular o el mandato de la ley. Es decir, nosotros podemos dar autorización para que se haga uso de esta información, o se puede presentar un recurso sobre el cual nosotros podamos abrir la información siempre y cuando ésta sea pública. No podemos nosotros invadir la privacidad de otra persona sin que no haya un requerimiento de la ley. Ya avanzando un poco más, ya yendo específicos hacia los derechos de la juventud, a la conectividad, podemos decir que el Código de la Niñez y Adolescencia, que se encuentra vigente desde el año 2003, nos menciona que en su artículo 45 el derecho a la información. Dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, escoger información, a utilizar diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar diferentes medios sobre los cuales nosotros queremos obtener información, y aquellas que derivan del ejercicio de la patria potestad significa que nosotros, como personas responsables de un menor de edad, somos los responsables, somos los tutores sobre qué es lo que ellos van a acceder. ¿Ok? Menciona también que es deber del Estado, la sociedad y la familia, como decíamos antes, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientaciones y una educación crítica que les permite ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. Es importante mencionar que Ecuador posee una política pública para el manejo del Internet segura, que fue elaborada en el año 2020, sobre la cual trabajaron diferentes instituciones gubernamentales que justamente hacen estas recomendaciones, que si bien el Estado es uno de los responsables del control, de tanto del contenido que está disponible, como del acceso a ese contenido que hay en línea y en las redes sociales, las familias y la sociedad también son los responsables de velar por la integridad de todos, no solo de los niños y niñas y adolescentes, sino de todas las personas que hacen uso de los medios digitales. El memorándum de Montevideo, que fue un foro en el que muchos académicos, políticos se reunieron a discutir el tema de las redes sociales, y ellos mencionaban también esto. Decían que tanto las familias como la sociedad son responsables de tanto el acceso como el uso
y cuál va a ser el enfoque que se le da a la conectividad, ya que existía una gran preocupación debido al aumento del uso, sobre todo de redes sociales y de la falsa información y del contenido que puede ser peligroso tanto para nosotros como para los niños y niñas. Continuando con con el taller, vamos a retomar sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, sobre las garantías de acceso a una información adecuada. Esto está dentro del artículo 47, en el cual nos menciona que para garantizar el derecho a la información adecuada, el Estado deberá, entre varios, requerir a los medios de comunicación social la difusión de información de material de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes, así como también exigirles que proporcionen de forma gratuita espacios destinados a programas del ministerio encargado tanto de asuntos de inclusión económica y social, así como de educación. Hay que recordar que tanto los ministerios como educación, MIES, de gobierno, tienen diferentes competencias sobre el cuidado de la niñez y adolescencia. También el Estado busca promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil, así como requerir a los medios de comunicación la producción, difusión de programas acordes a las necesidades lingüísticas de niños, niñas, adolescentes que pertenecen a los diferentes grupos étnicos. Es importante mencionar que los medios digitales hoy en día se han trasladado, los medios de comunicación tradicional, perdón, se han trasladado también al medio digital y por lo tanto los gobiernos a nivel mundial se han enfocado en tratar de cubrir todos estos espacios y no solamente tratar de seguir controlando solo medios de comunicación tradicional, sino también ir a redes sociales, ir a las nubes, ir a todo lo que tenga que ver con conexión y a la que puedan tener acceso todas las personas, no solo los niños, niñas y adolescentes, sino también la población en general. Es por eso que también mencionamos que hay que impedir la difusión de información inadecuada para niños en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. Esto era justo por lo que les mencionaba, que ya no solo es un medio de comunicación tradicional, no solo está en la televisión, sino también en sus redes sociales o en sus páginas web. Así que también se menciona que se sanciona de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos y afiches, propagandas, videos o cualquier otro medio auditivo y audiovisual que hagan apología de la violencia o del delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen a la formación del menor. Nuevamente, ya no es solo los medios tradicionales, sino también se traslada a los medios tecnológicos. Es importante mencionar que todo esto se encuentra respaldado ya en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, que ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, y finalmente, en el Código de la Niñez y Adolescencia, se menciona que se exige a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida anticipación y suficiente notoriedad la naturaleza de la información de programas que presentan la clasificación de la edad para su audiencia. Esta es una limitante que todavía se encuentra en lo que comparten los medios de comunicación tradicional dentro de las redes sociales. Por un ejemplo, la Crónica Roja no es apta para el público en general. Lamentablemente hoy la situación del país nos da para que los medios de comunicación estén llenos de esas noticias, pero no se los puede controlar en redes sociales. Por ejemplo, un niño, un adolescente o cualquier persona puede coger el teléfono, ver las noticias y seguramente no tiene la advertencia de que puede tener un canal de televisión, digamos, tradicionalmente. Como advertencia, se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, como se mencionaba, los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia. En el COIP está enmarcado dentro de los delitos a la integridad personal, como a los de la propiedad, muchas de estas cosas que ya vamos a ver más adelante. Es importante mencionar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,
Esta ley es nueva, se presentó recién en este periodo legislativo, el cual básicamente lo que nos dio fue la potestad de tener nuestro control sobre la posesión de datos personales. Es decir, todo lo que nosotros pongamos en el Internet, pese a que está ahí, todavía nos pertenece. Esto debido a muchos escándalos que se dieron a nivel global y nacional sobre el manejo de la información personal que se encuentra disponible en la red. Esto tiene que ver mucho con el acceso a la información de cuentas bancarias, lo que nosotros tenemos disponible ahí, al derecho a mantener en privado nuestra información, tanto como ubicación, como fichas médicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el objeto y finalidad de esta ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula y prevé, así como desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Es curioso la aplicación de esta ley porque nos permite a nosotros protegerlos personalmente, pero todavía tenemos esa potestad nosotros de abrirla. Si nosotros quisiéramos que nuestra información sea totalmente pública, podemos hacerlo. Así como si queremos que nuestra información sea totalmente privada, también podemos hacerlo. ¿Cómo alguien podría hacer uso de esa información o cómo podría acceder? Pues mediante una orden judicial. Solo a través de eso se puede realizar el acceso a una información que nosotros no hayamos dado la autorización de que sea entregada. Entonces, también se crea un sistema de protección de datos personales en el cual hay muchos responsables y tienen diferentes responsabilidades y competencias. Uno de esos es el titular, como somos nosotros, de el responsable del tratamiento, que podría ser una red social, así como el encargado del tratamiento, que podría ser una red social, el destinatario, que nosotros ponemos una inscripción en Facebook para ser parte de un concurso de una empresa. Esta empresa tiene que ser responsable de los datos que nosotros le estamos proporcionando. Y luego ya la autoridad de protección de datos personales y un delegado de la protección de los datos personales. Es decir, cualquier autoridad sobre la cual recaiga la responsabilidad del control de estos datos, todos nosotros formamos parte de este sistema de protección de datos personales. Esto también nos menciona que nosotros tenemos que actuar bajo el consentimiento, que se podrán tratar y comunicar datos personales cuando se cuente con la manifestación de voluntad del titular para hacerlo. Es como les mencionaba antes, nosotros si damos un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, nuestra información pasa a ser pública. ¿Qué significa que sea específica? Que nosotros debemos decir qué es lo que queremos que se sepa y qué es lo que no queremos que se sepa. Libre, que nadie está ejerciendo una fuerza o un poder encima de nosotros para que nosotros pongamos a disposición esta información. Informada se refiere a que nosotros estamos al tanto de todo lo que pasa y de todas las consecuencias, digámoslo así, de lo que sería abrir nuestra información, e inequívoca a que sabemos lo mismo, exactamente en lo que estamos, la forma que estamos actuando y cuáles serían las consecuencias reales. Básicamente todo esto se basa en 10 principios que están dentro y están contenidos dentro de esta ley, que es el de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia, proporcionalidad, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación y siempre la aplicación favorable al titular. Vamos a ir explicando un poco de estos principios. Juridicidad significa que tenga un marco jurídico atrás, que lo proteja, que lo respalde. Transparencia, que sea abierta la forma de actuar en cuanto al tratamiento de estos datos. El de pertinencia, que nosotros sepamos a quién pertenece cada una de estas cosas, quién es el responsable de cada una de las cosas. La proporcionalidad significa el rango en la proporción de actuación en cuanto a la protección de datos. La confidencialidad, que todo tiene que ser de carácter confidencial, a no ser que nosotros demos consentimiento para esto. Y algo muy importante es la aplicación favorable al titular. ¿Qué quiere decir?
que si nosotros nos sentimos vulnerados dentro de la protección de nuestros datos, la ley siempre va a estar a favor de nosotros, siempre va a estar, si no se demuestra lo contrario, siempre va a ser, en caso de duda, en favor de nosotros. Esto es muy importante. La mayoría de las leyes tienen los principios de carácter personal que sean a favor del titular. Dentro de esto ya nos menciona cuáles son nuestros derechos. Nuestros derechos, como les mencionaba antes, tenemos el derecho a la información, tenemos el derecho a al acceso de nuestros datos personales, tenemos el derecho a la rectificación y actualización si sabemos que algún dato nuestro está mal, tanto en el registro civil como en otros lugares donde nosotros proporcionemos información con nuestros datos personales, el derecho a la eliminación. Nosotros podemos decir en una entidad bancaria, en una página web, en alguna suscripción, podemos pedir que eliminen nuestras cuentas personales. Derecho a la oposición, derecho a la portabilidad. Yo puedo poseer mis datos personales en cualquier dispositivo electrónico o puede ser también escrito. El derecho a la suspensión del tratamiento, como mencionaba antes, si nosotros proporcionamos la información, nosotros también podemos decir, hasta aquí les proporcioné, muchas gracias, vuelve a ser de mi pertinencia. El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente o parcialmente en valoraciones, perdón. Básicamente este derecho no se juzga un libro por su portada, no por el principio de información que nosotros estamos impartiendo, podemos ser juzgados. Lo mismo del derecho a la consulta. Nosotros tenemos el derecho a ser consultados y si queremos liberar esta información o cualquier uso que quieran hacerlo. Y el derecho a la educación digital, como mencionaba también la Constitución del Ecuador y como mencionaba también el Código de la Niñez y Adolescencia, sobre el uso de los medios tecnológicos, el acceso a la información y a la conectividad, que está, como mencionaba, nuestra Constitución es una Constitución garantista de derechos, lo cual a nosotros nos proporciona ciertos derechos y el Estado garantiza que nosotros podamos ejercer ese derecho y también nos da cuáles son nuestras responsabilidades. Avanzando sobre la normativa en los derechos a la conectividad y el uso de medios electrónicos de la juventud, es importante mencionar sobre el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque ya avanzamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son tanto en la Constitución como en el Código de la Niñez para los menores de edad, en la Ley de Protección de Datos Personales, pero es importante también saber cuál es la pena, cuál es la causa punitiva, el peso punitivo sobre algún tipo de delito en el que nosotros caigamos o que seamos víctimas. Y es muy importante porque en el uso de medios electrónicos, tanto la aplicación como el monitoreo de esto han cambiado. Entonces, podemos decir que dentro de los delitos que caen en el medio de uso electrónicos o que podrían ser utilizados en medios digitales, electrónicos o por la conectividad, son los delitos de la explotación, como la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, la difusión de este material por medios electrónicos, como lo dice el artículo 104, también la comercialización de la pornografía que utiliza niños, niñas y adolescentes, así como la utilización de material no consentido, que está luego ya en delitos contra la integridad personal, como es la instigación al suicidio, que se puede hacer por medios electrónicos, el hostigamiento y las contravenciones ya de acoso escolar y académico, que hoy es un día a día, que se lo hace por conversaciones, por grupos, por plataformas, por redes sociales. También es muy grave lo que podríamos incurrir nosotros utilizando los medios electrónicos en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, como es el acoso sexual, la distribución de material pornográfico, corrupción de niños, niñas y adolescentes, es tratar de llevarlos hacia un camino que no es, el contacto con la finalidad sexual con menores, que también está penado, así como la oferta de servicios sexuales para menores. Con menores, perdón. Es importante mencionar esto de aquí porque todas estas son penas punitivas que
que tienen un agravante si se realiza por medios electrónicos para menores de edad. Entonces es importante saber qué está acarreando o cuál podría ser el marco legal sobre el cual nosotros podríamos caer en el caso de cometer una infracción o en el caso de que nosotros seamos las víctimas de esto. Ya avanzando, podemos decir que uno de los delitos principales que se cometen dentro de los medios digitales en los que somos las víctimas son la estafa en el artículo 186 y la extorsión en el artículo 185. Como podemos ver, los delitos contra el derecho a la intimidad personal, que también incluyen medios electrónicos, el delito contra el derecho al honor y buen nombre, los delitos contra el derecho a la propiedad, como mencionaba, estafa y extorsión, y delitos contra el derecho a la identidad, así como los delitos contra la seguridad de los activos, de los sistemas de información y comunicación. En, en esta presentación vamos a hablar justamente un poco de cuáles serían las consecuencias de caer en esto o en el caso de ser víctimas, qué es lo que nosotros podríamos hacer o sobre qué marco podríamos actuar. Como podemos ver, la intercepción de comunicaciones, como hablábamos de la protección de datos personales, tiene una pena de 3 a 5 años de prisión, así como un ataque a la integridad de sistemas informáticos tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. Ya yendo contra la protección de datos personales, los delitos contra la información pública, digamos, reservada legalmente, es de 3 a 5 años. El acceso no consentido a un sistema informático es de 3 a 5 años. Y luego ya tenemos el farming o el phishing, que ya son delitos igual contra la propiedad, es un delito cibernético, o también el fraude informático, que tiene una pena de 3 a 5 años. ¿Cuál es un delito cibernético? Para poner un poco más en contexto esto, es cualquier comportamiento no jurídico que se realice mediante el uso de medios tecnológicos o digitales. Es decir, la extorsión pasa a ser un delito digital cuando nosotros lo realizamos a través de un mensaje de texto y pedimos algún beneficio económico o algún tipo de remuneración, extorsionando a la persona, intimidando a la persona. Entonces, eso pasa a configurarse como un delito cibernético. En el caso de la estafa, pasa a ser un delito cibernético si nosotros estafamos a alguien mediante el uso de la tecnología. Como mencionamos al principio, 4 de 10 personas fueron víctimas. La extorsión ha incrementado en un 200% en el Ecuador y en un 60% en medios digitales. Entonces, esto es importante saberlo para tenerlo en cuenta. En el caso de que seamos víctimas y también en el caso de saber cuáles serían las consecuencias de nuestras acciones. Ya avanzando un poco más, ya luego de haber revisado el marco jurídico, haber tenido un poco de introducción de los datos estadísticos que se manejaron, podemos dar un poco de las conclusiones de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información y también de cuál es el marco, como les mencionaba, en la Constitución, donde se garantizan nuestros derechos, el Código de la Niñez y Adolescencia, donde está enmarcado cómo es el actuar del Estado y de la sociedad hacia los jóvenes y la conectividad que ellos deben tener por derecho, la Ley de Protección de Datos Personales sobre el cuidado, así como el tratamiento que se da a nuestra información personal, y luego ya el Código Orgánico Integral Penal, que nos marca un marco mucho más punitivo, digamos, mucho más drástico, pero siguiendo esa orden, vamos desde los derechos hasta las responsabilidades y consecuencias en el caso de cometer algún tipo de delito. Entonces, las conclusiones a las cuales llegamos aquí es que los niños, niñas y adolescentes deben ser objeto especial de control, de cuidado de parte de los estados, dada su vulnerabilidad frente a ataques digitales. Es así que se deben promover la generación de políticas públicas, las cuales poseen un enfoque integral de protección, promoción, regulación del uso y acceso a las plataformas digitales y contenido disponible para ellos. La segunda conclusión es que la interconectividad, así como trae libertad, conocimiento e información,
también puede traer muchos riesgos personales y generales, los cuales pueden provocar vulnerabilidad en las comunidades, sobre todo en los más jóvenes y en las poblaciones de atención prioritaria. Ya lo vamos a ver después. De esta manera se debe promover un buen uso y control de acceso al Internet sin necesidad de coartar la libertad de las personas, tanto libertad de información como la libertad del derecho a información que tenemos. La tercera es los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información deben ser protegidos, promovidos y comunicados. Dada la particularidad de la época en que vivimos, la conexión digital pasó de ser un privilegio a un derecho. Como mencionábamos, el 70% de los ecuatorianos tienen acceso a computadoras, el 80% están conectados a Internet, 9 de cada 10 personas utilizan ese Internet para las redes sociales, y un dato muy importante es que tan solo 4 de 10 menores de 18 años utilizan el Internet con protección, con supervisión de un adulto. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Hoy en día ya la conectividad, tanto en Ecuador como a nivel mundial, ha incrementado. Entonces, nuestra normativa también se va adaptando a las realidades tanto locales como las realidades temporales que vamos teniendo. Y finalmente, es importante mencionar, como les mencionaba, el principal delito digital que se comete para que nosotros tengamos en cuenta dentro de los derechos y saber también cuáles son nuestras amenazas. El principal delito, el ciberdelito en Ecuador, es justamente la estafa. Con el año pasado se registraron más de 9,000 casos y la Fiscalía ya está trabajando en un sistema, en un plan integral en el cual ellos, entre los puntos que mencionan, es que vamos a crear un ecosistema informático resiliente, el cual se recupere ataques informáticos. Tenemos que capacitar a talento digital, es decir, tener más técnicos, más gente especializada en el manejo y control de datos, así como también capacitación y educación a la ciudadanía, entre otros. Finalmente, las estafas digitales se han convertido en gran parte de estos delitos, como mencionábamos, siendo los jóvenes, los adultos mayores y la población más vulnerable los más propensos a estas debido a su reciente introducción en el mundo de la tecnología. Por esto, los estados deben promover normativas las cuales sean adaptativas y regulen el comercio electrónico según avance la tecnología. ¿Por qué hablamos de comercio electrónico? Porque la mayoría de adquisiciones a partir de la pandemia pasaron a hacerse también en el medio digital. Entonces, la ley de comercio también, el e-commerce está contemplado dentro de este uso de la tecnología, y siendo los más jóvenes los que más aplican esto, son los que tienen que encontrarse más regulados y protegidos. Finalmente, como mencionábamos al principio, el nivel de delitos, el incremento de delitos cibernéticos o digitales ha incrementado, y nosotros, sabiendo nuestros derechos y responsabilidades, también tenemos que empezar a ser un poco más conscientes del uso que le damos, y la Policía Nacional, dentro de su plan de ciberdelitos, digamos de la prevención de ciberdelitos, nos da las siguientes recomendaciones: no publicar información personal en páginas desconocidas o redes sociales, no confiar en ofertas y precios muy bajos al comprar cualquier servicio, así como nos menciona que debemos crear contraseñas seguras, no compartir con otras personas claves de seguridad, no guardar las contraseñas en computadores públicos para evitar las estafas, verificar cuentas bancarias en computadores personales, tener alistado un buen antivirus, además de conservar los mensajes, correos electrónicos y toda la información indebida que servirán en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades, no confiar en correos electrónicos desconocidos y supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentra en la red. Es importante mencionar el antepenúltimo punto sobre conservar los mensajes, correos electrónicos y toda la información, ya que el proceso de recepción de denuncia en fiscalía sobre un ciberdelito es sumamente fácil. Lo que se debe realizar es simplemente tener las pruebas suficientes
la cédula y acercarse a cualquier, podemos hacerlo desde un centro comunitario donde se encuentre un puesto de policía, o podemos hacerlo directamente en fiscalía o en cualquier juzgado. Podemos presentar nuestra denuncia y en el futuro próximo, la fiscalía va a abrir un portal digital en el cual nosotros ya podamos ingresar las denuncias ahí, obviamente con la responsabilidad, la firma y las evidencias que tengamos. Y finalmente, nada más que agradecerles por asistir a este taller de capacitación. Vamos a compartir las diapositivas, tanto con la bibliografía y todas las cosas que ustedes necesiten para acceder a esta información, para que la puedan impartir en sus comunidades. Así que muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que podamos solventar este momento antes de cerrar la sesión, el micrófono está abierto. O pueden hacer también algún tipo de pregunta por el chat. A ver, y si podría yo comentar, ¿no? Hacer preguntas, señor anfitrión. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que esta capacitación es muy, muy interesante y muy educadora para todos quienes hemos participado, pues conocer los derechos, las leyes, las normas, lo que nos protege y lo que podemos también cuidar para no ser abusados, creo que es muy importante, pero eso es, por eso es muy también necesario que existan elementos o instancias como esta que nos permita conocer nuestros derechos y cómo evitar que nuestra información sea violada o aprovechada en forma negativa. Así es que muchísimas gracias por la información y esta capacitación. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, como les mencionaba, el propósito inicial de esta capacitación, de este taller, junto con Fundación Mincana y la Universidad Técnica Particular de Loja, fue justamente llevar hacia las comunidades cuáles son los conocimientos, los criterios del marco normativo sobre un problema que se va dando día a día. Tanto las amenazas, los ciberdelitos, así como los derechos que tiene la población en general y más enfocada a nuestros jóvenes, que son los que más están utilizando la gente que nació dentro de la era digital. Son tanto las personas que más lo usan como los más vulnerables a ser víctimas del mal uso. Entonces, si no hay más preguntas o si no hay más criterios, vamos a dar finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ahí tienen nuestra información de contacto, tanto de Fundación Mincana como la personal. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche.